Imagina un mundo donde el sol ya no es vida, sino muerte, donde cada noche seres llaman a tu puerta y te suplican que los dejes entrar. Algunos son humanos, otros fingen serlo. En 2024 surgió un juego nuevo que no parecía gran cosa, una pequeña demostración que escondía una atmósfera agobiante, decisiones difíciles y un eco inquietante en cada palabra. No, I'm not a human. ¿Y si el verdadero monstruo no es el que llama a la puerta, sino el que decide si debe vivir o morir? El juego sigue sin estar completo, pero regresa con otra demo que nos trae nuevas mecánicas, más información sobre lo que está sucediendo y otros vecinos insólitos e igual de sospechosos, los cuales solo tú decidirás si los dejas entrar o no en tu hogar. Si no conoces la historia, te invito a que primero le eches un vistazo a mi anterior vídeo explicativo para así ponerte en contexto y conocer al resto de visitantes. Dicho esto, acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. En esta historia, eres un simple humano que está a punto de vivir un acontecimiento catastrófico. Es de noche y te encuentras en casa cuando tu vecino toca a la puerta. Él se muestra preocupado y te cuenta que algo malo está sucediendo, pues estar bajo la exposición del sol ahora resulta mortal, pero la noche no es mejor, ya que han empezado a aparecer unas criaturas conocidas como los visitantes, quienes emergen de la propia tierra. Estos visitantes fingen ser humanos y lucen como ellos, pero en realidad su única intención es asesinarte. Su prima, quien ha sido la que le ha contado todo esto, también le ha advertido de que es peligroso quedarse solo en la noche. Es por esto que nuestro vecino está aquí, para hacernos compañía esta noche, pues su mujer e hija están seguras en su casa al cuidado de un amigo. A la mañana siguiente, en las noticias explican lo sucedido, pues el sol está emitiendo una gran cantidad de energía, alcanzando unas temperaturas salvajes en el exterior capaces de carbonizar a cualquier ser vivo. El gobierno ha declarado el estado de emergencia, recomendando a los ciudadanos que no salgan de sus casas por la mañana y que esperen a la noche. Al salir de la habitación, descubriremos una nueva mecánica y ahora también podremos oír noticias no solo por la televisión, sino también por la radio. La primera emisión es una llamada al servicio de emergencias, donde alguien explica que está viendo desde su casa cómo la gente arde viva al salir a la calle. Los de emergencias le advierten que eso es debido al problema con el sol y que deben de esperar a la noche para poder salir, pero entonces la persona que llama le hace saber que la noche tampoco es segura, pues hay un hombre alto y pálido deambulando por las calles y asesinando a personas. Al entrar en la cocina, su vecino le advierte de que la gente está desesperada buscando refugio y que algunos de ellos tocarán a su puerta, quedando bajo su criterio el dejarles entrar o no, ya que por error también podría dejar entrar a un visitante. El jugador puede pensar que la decisión es sencilla: para evitar riesgos no dejes entrar a nadie. Pero resulta que uno de estos visitantes no es como los demás, siendo descrito como alto y pálido y que anda por ahí descamisado usando la piel de otros. Este hombre pálido toca las puertas de las casas preguntando si estás acompañado, y si le mientes y le dices que sí,
de alguna forma él sabrá que no es verdad, y en ese caso matará al inquilino sin piedad. Es por esto que el jugador está obligado a arriesgarse y dejar entrar a quien considere oportuno. El vecino le reitera que no debe de quedarse solo en la casa y aunque la idea le disguste, tiene que dejar entrar a otras personas y convivir con ellas. También le advierte de que se asegure de que no son visitantes y los revise a fondo. Todas las noches, el jugador puede mirar por las ventanas para saber qué está sucediendo fuera, así como recibirá visitas de personas pidiéndole que les deje entrar. También veremos que ahora hay un teléfono, el cual no podremos usar, pero que seguro estará disponible en la versión final del juego. Esta mujer se presentará en nuestra puerta hablando de profecías, horóscopos y el tarot. Ella conoce datos del protagonista y le leerá su fortuna a través de las cartas si la dejamos entrar. Al examinarla, veremos que su dentadura encaja con la de un visitante y sus ojos están rojos, aunque sus manos y sus axilas son normales, pero si decidimos matarla, además de recibir un jumpscare, confirmaremos que se trata de un visitante. Este personaje, en términos generales y por lo que se nos ha mostrado en la demo, no parece revelar información demasiado importante, ya que parece más bien una charlatana, a pesar de que el protagonista se muestra sorprendido por algunas cosas que parece saber de él. Esta mujer llegará a nuestra puerta buscando un lugar donde descansar unos días mientras continúa con la búsqueda de sus hijos. Según ella, tiene 5 hijos y este es el único que le queda, ya que los demás han desaparecido y no sabe si se los ha llevado su marido, si han huido a casa de su madre o si están muertos. Su marido y ella solían discutir a menudo, pero él también desapareció cuando ocurrió la catástrofe. Si la dejamos entrar, el niño ya no estará con ella, aunque la mujer asegura que entraron juntos y que estará por ahí explorando, aunque no volveremos a verlo. Este personaje se pasa el día durmiendo y nos pedirá el teléfono para llamar a su marido, aunque al final no lo hace, ya que le parece una pérdida de tiempo. Al examinarla, veremos que todo es normal en ella y que no se trata de un visitante. Este hombre se presenta en nuestra puerta con un enfado monumental, aunque se disculpa de antemano por ello. Él comenta que lo que está sucediendo fuera está convirtiendo a la gente en sádicos, muchos peores que los propios visitantes. Como se suele decir, este tipo de situaciones saca el peor lado del ser humano y él asegura que ya han intentado hacerle daño, por lo que toda esta situación lo ha convertido en una persona irascible y aparentemente agresiva, aunque el tipo asegura que si lo dejamos entrar no causará problemas y que volcará su ira en sí mismo. Si le negamos la entrada, tratará de sobornarnos con una bebida energética, pero si le dejamos entrar y lo examinamos, comprobaremos que no es un visitante. Una vez dentro, él revela que su mujer era muy religiosa antes de que sucediera todo esto, pero para cuando sucedió, lo abandonó y se unió a una secta donde le lavaron el cerebro. Este parece ser el principal motivo de su ira, además del por qué tiene tantas heridas y cortes autoinfligidos en su cuerpo. Esta persona es un señor en silla de ruedas que tiene las piernas amputadas y una especie de bufanda alrededor de la cabeza. Este tipo nos saluda como si nos conociera de antes y al no reconocerlo se ofenderá, ya que insinúa que en algún momento ellos fueron algo. Rápidamente se retracta,
pues lo ha confundido con el antiguo dueño de la casa, pero el protagonista asegura que esta casa siempre fue de su familia. Si lo dejamos pasar, él nos contará que efectivamente se ha confundido de casa y que esa no es la de su amigo. Cuenta que su amigo se fue a trabajar a las montañas y a causa de ello acabó con la espalda muy lastimada. Poco o nada nos revela del por qué ha perdido las piernas y al examinarlo veremos que también le falta un dedo. Según la poca información que podemos obtener de él, parece ser que le gustaban las motos y en una de sus carreras sufrió el accidente que lo dejó inválido, además de que su psique se vio afectada, ya que según nos cuenta, oye voces en su cabeza que le hablan. Este hombre que aparece en nuestra puerta presenta un aspecto demacrado y toda la piel de su cuerpo llena de quemaduras. Se trata de un bombero que sufrió graves quemaduras mientras intentaba apagar un incendio forestal, resultando él el único superviviente de todo su equipo. Los hospitales ya no existen, pues con la presencia de los visitantes, los médicos también podrían ser uno de ellos, así que al no tener dónde ir, al menos busca un refugio donde pasar sus últimas horas, ya que no le queda mucho de vida. Él nos hace entrega de una nota que le fue dada a su escuadrón, quienes fueron enviados a la zona de cuarentena por el FEMA, de quien hablaremos más adelante. La nota no se puede leer, pero recibiremos un logro al obtenerla, pues al parecer nos será útil en la versión final del juego e incluso podría salvar una vida. Por otro lado, el hombre quemado nos agradece el haberle dejado entrar, recordándonos que no le queda mucho tiempo y que le gustaría haber perecido junto a sus otros compañeros bomberos. También nos cuenta que tiene hijos esperándole en casa, pero que se niega a volver y que le vean en esas condiciones, por lo que prefiere que crean que murió allá afuera apagando un incendio. Al revisarlo, veremos que nada en él es normal, aunque lo atribuye todo a sus quemaduras. Curiosamente, al matarlo, su cadáver aparecerá en bolsas, lo que nos confirma que no era un visitante, ya que estos, al morir, a diferencia de los humanos, sí dejan su cadáver a la vista. En nuestra puerta aparecerán dos hermanas gemelas, una de ellas con peor aspecto. La más cuerda de las dos comenta que son hermanas y que tras la muerte de sus padres se han marchado de casa. Ella también comenta que su hermana sufre de depresión y que desde entonces cuida de ella. Si hemos dejado entrar al tipo malhumorado, ellas dos no querrán entrar, ya que al parecer lo conocen y lo consideran peligroso, pero si les insistimos igualmente entrarán. La que está sana nos pedirá que por favor evitemos molestar a su hermana. Ella también nos habla de su marido, quien siempre ha estado con ella y la ha apoyado en el cuidado de su hermana depresiva, pero que ahora no sabe nada de él ni dónde ha ido, hecho que la angustia bastante. Al revisarlas a ambas, veremos que no hay nada extraño en ellas ni ningún signo de que sean visitantes. Este personaje no es nuevo, de hecho ya hablé de él en el anterior vídeo. Es interesante mencionarlo, ya que al tocar a nuestra puerta se alegrará de volver a vernos y agradece que ambos sigamos con vida, como si lo que hubiera pasado en la anterior demo hubiera sido canónico. Él nos pedirá nuevamente que le leamos la fortuna eligiendo por dónde abrir su libro. Independientemente de lo que elijamos, él nos dirá que es importante que dejemos entrar a una persona que venga acompañada de un gato, ya que nos será de mucha ayuda en el futuro, aunque en esta demo esa persona no aparece. Ya mencioné a este personaje en el anterior vídeo, el cual solo aparecía en los archivos del juego como personaje eliminado al que podíamos ver a modo de fantasma sentada en un sillón.
Esta vez podemos verla como personaje real que aparece en nuestra puerta buscando refugio tras una larga caminata. Si la invitamos a entrar, pero ya hemos acogido a la chica que lleva a cuestas a su marido muerto, ella se negará a entrar, pues asegura que le gusta la calma y que odia los ruidos, prefiriendo estar sola. Igualmente, si le insistimos, aceptará en entrar. La anciana solo aparece en la última noche, por lo que no tendremos la oportunidad de saber más sobre ella ni de examinarla para descartar que sea un visitante, pues eso han decidido dejarlo para la versión final del juego. Este visitante cumple un papel fundamental en la trama, ya que además de ser el personaje más siniestro e inquietante, es la causa por la cual nos vemos obligados a dejar entrar a extraños en nuestra casa. Se le describe como pálido, de pelo negro, muy alto y que solo viste pantalones, aunque testigos visuales aseguran que usa la piel de otras personas, la cual coloca sobre su propio cuerpo, no sabemos por qué. Todas sus víctimas tienen algo en común, pues se encontraban solas en el momento de morir, además de que el maníaco habla con ellas antes de asesinarlas. La primera noche podremos verlo frente a nuestra ventana, mirando fijamente hacia nosotros, y el protagonista hará especial mención a su torso y cómo su piel presenta una serie de pliegues, como si le sobrara la piel o le quedara grande. Mi teoría es que este visitante fue el primero de ellos y probablemente también sea su líder. Él usa las pieles de sus víctimas para disfrazarse y ocultar su verdadera forma, ya que recordemos que los visitantes no son humanos, tal y como indica el título, y que solo se hacen pasar por ellos. El motivo por el que va por las casas preguntando si estamos solos podría ser para asegurarse y de alguna forma obligar a los humanos a que los visitantes se mezclen con ellos, quizás con el objetivo de que todos los humanos acaben transformándose en visitantes. La tercera noche aparecerá en nuestra puerta y si le decimos que estamos solos, sea cierto o no, él nos matará, pero si sabe que estamos acompañados, se irá con una expresión de decepción. Más adelante volverá a aparecer frente a nuestra ventana, sosteniendo la cabeza decapitada de uno de los soldados que han salido al exterior para proteger a los empleados del FEMA, para luego clavar su cráneo en un palo como señal de advertencia, aunque este soldado no es el único que asesina, ya que acaba con todo su escuadrón. Teniendo en cuenta que los soldados iban equipados con armas de fuego, significa que el hombre pálido o es inmune a estas armas o ha sido capaz de incapacitarlos antes de que dispararan. Sea como fuere, el hombre pálido parece tener más conocimientos de los que aparenta y es un constante peligro para el jugador, ya que irá apareciendo para comprobar si estamos solos. La Agencia Federal de Administración de Emergencias, más conocida como FEMA, es una organización gubernamental que ha sido enviada para controlar la situación de emergencia que se ha desatado. Estas personas pueden ser identificadas por sus trajes amarillos y sus máscaras de gas, vestimentas que según ellos utilizan para protegerse de las altas temperaturas durante el día, aunque también podemos ver que la usan de noche. Su función es investigar lo que está sucediendo. Por ello, han creado una zona de cuarentena para trasladar allí a aquellas personas sospechosas o que presenten algún síntoma de ser un visitante.
Durante los días en los que transcurre el juego, ellos irán informando a la población de aquellos signos o señales que comparten los visitantes, como por ejemplo la presencia de dentaduras blancas y perfectas, los ojos rojos, suciedad bajo las uñas o la falta de vello en las axilas. Si lo pensamos por un momento, todos estos signos son bastante comunes y poco específicos y cualquiera podría ser confundido con un visitante de forma absurda. El FEMA se presentará en nuestra puerta para informarnos de que se llevará a uno de nuestros invitados a la zona de cuarentena para ser investigado, aunque esta elección es totalmente arbitraria, sin importar si son humanos o no. Como suele pasar en estos casos, el gobierno parece ocultar información a la población e incluso podrían ser responsables de la aparición de los visitantes. Uno de los días podemos oír en la radio un programa especial dedicado a la investigación sobre la verdad de lo que está ocurriendo y posibles teorías conspiranoicas. Ellos hablan de un invitado especial, un reconocido doctor y científico y posible empleado del FEMA, que posee documentos que demuestran la verdad sobre los visitantes, pero entonces alguien le informa al presentador de que su invitado no va a asistir, ya que le han robado todos sus documentos. El presentador se enfada mucho al enterarse de esto, pues en esos documentos había mucha información valiosa y alguien los ha hecho desaparecer a propósito para que nunca se sepa la verdad. Si hacemos memoria, el bombero nos entregó una nota misteriosa en la que el FEMA les ordenaba a él y a su grupo acudir a la zona de cuarentena, pero él mismo se cuestionaba el por qué los enviarían allí, ya que todo el que pisa esa zona acaba muerto. El propio gobierno cataloga a los visitantes como una enfermedad contagiosa y biológica, pero esto no tiene sentido teniendo en cuenta que estas criaturas emergen de debajo de la tierra. A eso debemos de sumarle que su aparición está asociada a una actividad inusual solar, pero irónicamente el sol les hace daño y es por esto que solo salen de noche. A mi parecer, los visitantes son la clave para averiguar lo que realmente está sucediendo y solo ellos tienen las respuestas. Lamentablemente, tendremos que esperar a otoño de este año para poder jugar el juego completo. Mientras tanto, me encantaría leer vuestras teorías y conclusiones, así que no te olvides de dejar tu opinión en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme.